Hechos 14:25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles han invocado mi nombre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Quiero hablarles de dos cosas esta mañana. La primera es cómo Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles, y la otra, que está en el capítulo 15, el propósito de Dios con su iglesia es, o con el mundo mejor dicho, es visitar las gentes, los gentiles, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Alabanzas al Señor. Aleluya. La iglesia que seguirá triunfante en el siglo XXI es la iglesia que se identifica con el propósito de Dios. A lo largo de la historia, la iglesia en sus diferentes épocas y lugares ha sido usada grandemente por Dios cuando ella se ha identificado con el propósito de su Señor, se ha reconocido esa unión y se ha puesto al lado de su Señor para cumplir su propósito,
Pero también la historia demuestra que cuando la iglesia no ha hecho esto, entonces la iglesia ha sido mermada, incluso ha fallado en su propósito y se ha quedado realmente atrás, y Dios ha tenido que llamarse a otros para que cumplan su propósito. O sea que para mantenernos en el lugar que el Señor nos ha colocado, necesitamos identificarnos siempre con el propósito de Él y no hacernos nosotros un propósito diferente. Aleluya, aleluya al Señor. Los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos registran el envío misionero de Pablo y de Bernabé desde la iglesia de Antioquía, donde ellos se habían congregado todo un año predicando la palabra de Dios y haciendo muchos discípulos. Y estando ellos allí en oración y ayuno, el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y oraron por ellos, les impusieron las manos, los despidieron, y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, después a Chipre, y llegaron hasta Antioquía de Pisidia. Y a lo largo de este viaje que se registra en estos dos capítulos, estuvieron en Listra, estuvieron en Iconio, estuvieron en Derbe, estuvieron en otras partes. Entonces Pablo, al regresar a Antioquía de Siria, donde había sido enviado, reunieron la iglesia y le contaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aleluya. Cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea que en cualquier tiempo y en cualquier parte del mundo, para que la gente se salve, Dios mismo, quien es el autor y el actor de la salvación, es el que abre la puerta de la fe. Aleluya. Aleluya. Se refiere de que le abrió la puerta de la fe a los gentiles, porque a los israelitas tenían ya siglos de ser el pueblo de Dios, y ellos también llegaron a ser pueblo de Dios de la misma manera, porque Dios se reveló a los padres y les hizo promesas, y esas promesas son las que les dieron fe a ellos, y ellos vivieron y anduvieron en esa fe, y por lo mismo esas promesas se cumplieron en sus vidas, en ese pueblo a lo largo de los siglos. Aleluya. De manera que desde la salida de Israel de Egipto hasta la casa de Cornelio, Dios estuvo tratando con Israel de muchas maneras en los diferentes tiempos, porque ese era su pueblo. Es más, Dios siempre se identificó con ese pueblo, aunque Dios es el Dios de los cielos, de la tierra, de los mares y de los abismos y de todo cuanto existe. Aunque Él es Rey de reyes y Señor de señores, sin embargo, Dios siempre se ha identificado con aquel que le ha creído, que le ha recibido y que ha decidido caminar con Él. En el libro de Génesis, Dios siempre se identificó con los padres diciendo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob.
Y de Éxodo en adelante usted puede leer miles de veces en la Biblia que Él siempre se identificó con Israel diciendo: yo soy el Dios de Israel, yo soy el fuerte de Jacob, yo soy el santo de Israel. Aleluya, aleluya. Aunque Dios en su providencia tenía cuidado de todas las naciones y de toda su creación, sin embargo Él tenía un pueblo con el cual Él se identificó y con el cual Él quiso andar entre ellos, ser su Dios y que ellos fueran su pueblo. Aleluya. Entonces, a eso vienen las palabras de Pablo refiriéndose a su primer viaje misionero y cómo llegó el Evangelio a todas estas ciudades que allí se mencionan, que esa fue la forma en que Dios le abrió la puerta de la fe a los gentiles. Una puerta abierta invita a entrar, una puerta cerrada dice lo contrario. Entonces, la puerta de la fe se la abrió Dios a las gentes y se la abre a las gentes en cualquier tiempo y en cualquier parte del mundo a través de la predicación de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Aleluya. Por eso Jesucristo no mandó a los discípulos a hacer ceremonias, ni hacer fiestas, ni hacer rezos, ni hacer tantas cosas que el mundo religioso se ha inventado. Jesucristo nos mandó a una sola cosa: ir y hacer discípulos a todas las naciones, doctrinándolos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Esa promesa está ligada al mandato. Para contar con esa promesa hay que obedecer el mandato. Aleluya. Alabanzas a Jesús. O sea que no hay otra manera de que una persona pueda recibir la fe sino oyendo el Evangelio. Recuerden la cadena de Romanos 10, donde el apóstol Pablo dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aleluya. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y es bueno para este tiempo y especialmente para esta iglesia que es notablemente misionera, que todos sigamos el ejemplo que nos dejaron los apóstoles y que está registrado en el libro de los Hechos, para no equivocarnos. El apóstol Pablo, con un llamamiento tan exclusivo, con una designación tan especial como la que él recibió como apóstol, predicador, maestro de los gentiles en fe y verdad, él, con todo ese llamamiento único, porque no habrá otro Pablo, él es el doctor de la iglesia gentil. Sin embargo, él, cuando se fue a Tarso, porque en Jerusalén no recibieron su testimonio, estando allí en su ciudad natal, Bernabé llegó hasta esa ciudad para invitarlo a predicar en la iglesia de Antioquía, y allí se quedaron todo un año. Y después de un año de hacer muchos discípulos, es cuando el Espíritu dijo: apartadme
a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y si usted es buen lector de la Biblia, observará que solo de los Hechos 13 en adelante es que Pablo es llamado apóstol, no antes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Apóstol quiere decir enviado, porque realmente con todo este movimiento de las misiones hay los que verdaderamente quieren ir porque Dios los ha llamado, pero hay los que quieren ir sin que Dios los haya llamado, o sin que reúnan los requisitos, o sin que tengan las cualidades que la palabra de Dios exige. Entonces es importante que todos veamos en esto el ejemplo de la palabra de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. ¿Cómo abrió Dios la puerta de la fe a los patriarcas y a Israel? Sencillísimo. Dice, por la fe, Noé, habiendo oído la palabra de Dios, por la fe, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe, y fue heredero del nuevo mundo, precisamente porque él oyó palabras, Dios se reveló a él, y él le creyó, y porque le creyó emprendió la labor de hacer el arca, y Dios honró su fe. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, que se llama o se le llama comúnmente la galería de los héroes de la fe, usted puede notar que Dios honró la fe de los hombres que le creyeron. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Jefté, Bará, Sansón, David, Samuel, etc. Aleluya. Dios honró la fe de ellos. Aleluya. Pero ellos recibieron fe porque oyeron la voz de Dios. Aleluya. Porque no puede haber fe sin promesas. En este tiempo que oímos, especialmente en los noticieros, tantas supuestas apariciones por todas partes y la gente corriendo tras estas cosas, y aún la gente educada e ilustrada como son los periodistas o los que manejan estos medios se refieren a esas cosas admirando la fe, pero hay que decir con claridad que eso no es fe, eso es superstición e idolatría. Aleluya, la fe la da Dios. Aleluya, la fe es un don de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sois salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Me ha sido necesario escribiros que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aleluya. Entonces estos hombres que la Biblia refiere tuvieron fe porque Dios se reveló a ellos. Y cuando ellos creyeron lo que Dios les dijo, entonces Dios honró su fe cumpliéndole las promesas. Aleluya. Y ese es el sistema de Dios. No tiene Dios otro sistema. Aleluya. Así que la manera que las gentes se les va a abrir la puerta de la fe en su cerebro, en su mente, en su corazón,
es oyendo el Evangelio, la palabra de verdad y el Evangelio de salvación. ¡Aleluya! No va a ser de otra manera. El apóstol le contó a la iglesia de Antioquía cómo Dios había hecho grandes cosas. Pero si usted lee los capítulos, en medio de esas grandes cosas vinieron pedreas, vinieron azotes, vinieron encarcelamiento, vino la resistencia, vino la lucha de las fuerzas del mal. Pero en todo eso, como estaba el Señor, entonces su palabra prevaleció contra todas estas adversidades. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. De manera que la iglesia en Colombia, que como dije, se ha hecho notablemente misionera en este siglo que terminó, pues para que podamos seguir en ese camino de victoria y de triunfo, es no dejarnos impresionar por las cosas de la época, ni dejarnos congestionar por las muchas cosas que van surgiendo en el manejo de la iglesia. La iglesia, a medida que crece y se desarrolla, va demandando estudios, conferencias, seminarios y tantas otras cosas que se requieren para que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, funcione en todos sus órdenes. Pero de manera especial debemos siempre tener claro y debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo que seguirá abriendo la puerta de la fe a los gentiles es la predicación del Evangelio puro. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que da fe es la promesa y el Evangelio es la promesa. La ley no es de fe, dice Pablo en Gálatas 3:12. La ley no produce fe. Por eso Pablo llamó a los Gálatas pervertidores del Evangelio. Porque querer agregar de la ley al Evangelio es pervertirlo, porque el Evangelio y la ley son dos cosas ordinarias. El Evangelio es una promesa de Dios. La ley es una orden, es diferente. ¡Aleluya! En el discurso que Pablo predicó allí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, según los Hechos 13, versículo 32, les dijo: nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, levantando a Jesús de entre los muertos, colocándolo a su diestra, para que en Él reciban perdón de pecados, y todo aquel que no pudo ser justificado por la ley de Moisés, en Él es justificado todo aquel que cree. ¡Aleluya! El Evangelio es una promesa. A veces hay creyentes que van predicando las tribulaciones. Le dicen a los gente nueva: prepárese para las tribulaciones que le van a venir, prepárese para las pruebas que le van a venir. Van predicando las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones. No, los apóstoles no hicieron eso, predicaron el Evangelio. Porque el Evangelio es una promesa de Dios. El Evangelio enriquece. El Evangelio es la potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree.
La palabra de la cruz es locura a los que se pierden y es tropezadero a los gentiles, a los judíos y locura a los gentiles, pero a los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, el Evangelio es el mensaje de la gloria del Dios bendito, es el mensaje de la paz, es el mensaje de los bienes, aleluya. Es el mensaje de la promesa del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. El Evangelio que produce la fe para recibir el Espíritu Santo es la palabra de verdad y el Evangelio que salva. No el Evangelio de los panes y de los peces que muchos predican hoy simplemente para atraer a la gente, pero no les predican la palabra de verdad y el Evangelio de salvación. Aleluya. Y nosotros tenemos que tener claro que ese Evangelio es la única promesa que le da fe al pecador. Aleluya, que tiende un puente entre el cielo y la tierra, que conecta a Dios con el hombre. Ya ustedes habrán leído quién sabe cuántas veces Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe está aislado del cielo, está desconectado. Por eso el mandato de Jesucristo es predicar el Evangelio, porque el Evangelio da fe. Y cuando el hombre tiene fe, está conectado con el cielo, tiene un puente, tiene una puerta abierta, tiene un camino expedito a la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando recibe la fe, atrás de la fe viene la gracia. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. La fe no es la que salva. Lo que salva es la gracia. Pero usted no puede recibir la gracia de Dios sin haber recibido la fe. Porque la fe es el puente, es la puerta abierta, es el camino expedito. ¡Aleluya! Sois salvos por gracia. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Pero esa gracia para venir de Dios al hombre necesita un conducto, y ese conducto se llama fe. Fe en Jesucristo, fe en su obra redentora. Aleluya. A su nombre bendito sea la gloria. Entonces, hasta la casa de Cornelio, Dios había tratado con su pueblo Israel. Pero con la visita de Pedro a la casa de Cornelio, dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. O sea que allí comenzó el trato de Dios con el mundo gentil, y ese es su propósito presente. El triunfo de la iglesia, la victoria de la iglesia, el resultado, el éxito de la iglesia consiste y consistirá en que la iglesia siempre esté identificada con el propósito de Dios. Amén. Amén. Aleluya. La iglesia, como la prometida del Señor o como la esposa del Señor, debe estar plenamente convencida e identificada del propósito de su Señor.
allí en Efesios 5, donde el apóstol Pablo toma el matrimonio como una analogía para declararnos la unión de Cristo con su iglesia como su cuerpo. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 31, 32 dice: este misterio grande es. Este misterio grande es, pero yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. En el matrimonio, cuando la mujer se identifica con el hombre, entonces viene la complementación, y la complementación produce el entendimiento, es decir, la armonía y la felicidad, y entonces el matrimonio se convierte en lo que la Biblia dice: el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor. Es decir, que es una bendición, pero para eso tiene que haber entendimiento de esa relación y complementación para que haya un resultado de armonía y felicidad. Entonces, esto está dicho respecto de Cristo y la iglesia. Mientras que la iglesia mantenga su mira en Jesucristo y su propósito, Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él lo hizo y Él nos ha mandado a que proclamemos este hecho y a que le digamos al mundo, aleluya, que Él no ha cambiado ni cambiará su propósito, porque Él es Dios inmutable por los siglos de los siglos. A su nombre bendito sea la gloria. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. La iglesia del primer siglo, en 32 años, llevó el evangelio desde el aposento hasta la casa del César, venciendo los obstáculos, derribando todo lo que estaba en su contra. En los Hechos, por lo menos, se refiere a 3 fuerzas, a 3 poderes que se levantaron en contra de esta iglesia. En el capítulo 4 habla de la fuerza religiosa, dice que los fariseos y los saduceos, que por cierto eran enemigos entre sí, pero para oponerse a Cristo se unieron. Los fariseos y los saduceos, celosos de que los discípulos anunciasen en Jesús la resurrección de la muerte, la resurrección de los muertos, los prendieron y los metieron en la cárcel, los intimaron, los azotaron y les dijeron que no predicaran más en ese nombre. Pero lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo siguiente es que se convirtieron como 5,000, y el capítulo 6 nos dice que la multitud de los discípulos crecía y aún los sacerdotes obedecían a la fe, y dice, y así prevalecía o así crecía la palabra del Señor. La palabra del Señor, ahí se dice que era la palabra la que crecía, porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra es creadora. Todo cuanto Dios ha hecho, lo ha hecho por su palabra y lo sostiene por su palabra. ¡Aleluya! De manera que ella es la autora y la sustentadora de todo cuanto existe, y la única manera de que la obra crezca en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo es predicando la palabra viva del Dios vivo y verdadero, porque ella tiene la capacidad de abrirse paso en medio de las tinieblas, de derribar los muros, aleluya, de vencer
los obstáculos. Luego el capítulo 12 habla de la persecución gubernamental. Dice que Herodes metió a Pedro en la cárcel, mató a Jacobo a espada y se dio a la tarea de maltratar a los hermanos de la iglesia. Pero la iglesia estaba orando. Aleluya, la iglesia sabía qué hacer. Aleluya. Y un día Herodes, vestido con sus ropas reales, le arengó al pueblo, y el pueblo le dijo: queremos oír la voz de Dios y no la del hombre. Y él no le dio la gloria a Dios, y él le envió un ángel que lo hirió y murió comido de gusanos. Y dice: así prevalecía la palabra de Dios. Así prevalecía la palabra de Dios. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Y en el capítulo 19 de los Hechos está la otra, cuando Pablo estuvo por 3 años allí en Asia Menor, predicando, dice, dando testimonio del Evangelio del Señor Jesús. Me gusta mucho esa manera como los apóstoles dicen: el Señor Jesús. ¡Aleluya! Y entonces todos los que se habían convertido y practicaban la magia y todas esas creencias diabólicas, trajeron todos esos objetos que usaban para engañar a tanta gente y los quemaron en la plaza, hicieron una hoguera, hicieron un incendio, y el precio de todo aquello era 50,000 piezas de plata. Y enseguida dice: y así prevalecía la palabra del Señor. Aleluya, hermanos predicadores, eso es lo mejor que podemos hacer. Se pueden dar conferencias de muchas otras cosas, porque la gente lo necesita, la época lo requiere, pero no nos olvidemos jamás que la promesa de Dios es lo que le da fe al hombre, y que cuando el hombre tiene fe, tiene a Dios de su lado, aleluya, está conectado con el cielo, y entonces de allí viene, aleluya, el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el poder que salva y que transforma. Alabanzas a su santo y sublime nombre. Algunos me han preguntado en los Estados Unidos respecto al crecimiento, porque allí no solamente los colombianos tenemos misiones, allí hay misiones chilenas, misiones argentinas, peruanas, brasileras, hay un poco de misiones. Pero dicen: bueno, pero ustedes en tan pocos años, ¿cómo es que se han extendido tanto? ¿Cómo es que han crecido tanto? Bueno, lo que yo he tratado de hacer por la gracia de Dios es, donde hay un hermano o una hermana o una familia o un simpatizante, yo me he dicho: si a esta persona no se le atiende, ¿quién lo va a atender? Se va a ir a otra parte a que le den cualquier otra cosa. Entonces hemos ido, si es posible, 6 horas, 10 horas en carro, a hacerle una reunión a una persona, o a 2 personas, o a 3 personas, alentarlos y a decirles que no solamente estamos allí para, como ministros, darles lo que necesitan, sino para que ellos también se conviertan en una puerta abierta, aleluya, en un medio para que otros escuchen la palabra de Dios. Y así es como el Señor nos ha permitido regarnos, aleluya, por esos 15 estados, y por eso me he quedado allí, porque yo sé que hay muchos otros estados que en otros tiempos no habían hispanos, pero ahora hay una invasión de hispanos en los Estados Unidos, y seguramente dentro de pocos años no habrá estado donde no hayan hispanos. La tercera minoría más importante en los
primeros años de este siglo va a ser la hispana. Entonces, de manera que si tenemos esta mira, estamos seguros del triunfo, estamos seguros del éxito, porque Dios honra su palabra. Él ha dicho: yo no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a las esculturas. Él no está en eso, pero Él honra su palabra. Donde hay un hombre o una mujer que puede proclamar su palabra, esa persona está sembrando fe, está sembrando vida, está sembrando luz, está sembrando poder, está sembrando libertad, salud, aleluya, victoria, triunfo. Y Dios está ahí para respaldar su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Como hemos leído en el capítulo 15, ya se fue el tiempo, como hemos leído en el capítulo 15, en todo tiempo y en toda parte sucederán esas cosas, que se van a levantar bandos. Allí en Jerusalén, que era una iglesia de más de 10,000 personas, se levantó un bando de los fariseos que querían ir a imponerle la ley a los gentiles, y fueron hasta Antioquía de Siria para llevar su doctrina, pero después de una discusión no pequeña de estos con Saulo, con Pablo y Bernabé, decidieron subir a Jerusalén para tratar este asunto. Y cuando llegaron allí, la iglesia los recibió, los apóstoles y los ancianos, y los ancianos y los apóstoles se reunieron para tratar este asunto. Y ese primer concilio de la iglesia sirvió para que allí se declarara el propósito de Dios en todos estos 20 siglos, y quién sabe hasta cuándo de este otro siglo, porque entonces Pedro, que habló primeramente, dijo que Dios no hizo diferencia entre gentiles y judíos, dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, purificando por la fe sus corazones. Pablo habló cómo Dios le abrió la puerta a estas gentes en esas ciudades, y se convirtieron a Dios, y Dios los bendijo con su Espíritu. Y Jacob, que por cierto era de los más conservadores, porque en uno de los capítulos de los Hechos, cuando Pablo visitó a Jerusalén, Jacobo le dijo: vea hermano Pablo, cuántos miles de judíos se han convertido, y todos ellos son celosos de la ley. Exacto. Pero Jacobo se levantó y dijo: varones hermanos, oídme. O sea que eso tiene importancia. Varones hermanos, oídme. Dios ha visitado a los gentiles por primera vez para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y después de esto, le volveré el rostro a Israel, porque Él le dio la espalda hace rato. Le volveré el rostro a Israel y levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. O sea que de la casa de Cornelio hasta que el Señor recoja su pueblo, es un paréntesis que Dios hizo en la historia,
para visitar las naciones y tomar de ellas pueblo para su nombre. Y por eso la iglesia indiscutiblemente ha de llevar su nombre. Aleluya, indiscutiblemente la iglesia ha de llevar su nombre. Porque ese es su propósito, tomar de los gentiles de las naciones un pueblo para su nombre. Aleluya. Por eso no podemos proclamar a otro, ni alabar a otro, ni confesar a otro, sino que tenemos que darle gloria y alabanza a ese nombre glorioso y sublime que está por encima de todo poder, dominio y señorío, alto por encima de toda alabanza y de todo honor. Aleluya. Aleluya. Este evangelio, si tú lo crees, es el que te abre la puerta de la fe para que recibas el Espíritu Santo. Esto es una promesa, no es algo que usted tiene que ganar, no es algo que usted tiene que merecer, es una dádiva, es un regalo. Aleluya, aleluya. Es algo que Dios en su bondad y en su misericordia abrió su mano grande y rica para dar dones a los hombres. Así que esta tarde, aleluya, esta tarde abra su corazón donde esté. No necesitas mucho tiempo, sino creer a la palabra del Señor, a la promesa del Señor. Jesucristo es el don inefable. Jesucristo es la simiente de la mujer. Aleluya, la simiente de Abraham, el retoño de David. Él es esa promesa que te enriquece. Aleluya, que te llena, que te sacia, que te realiza, para que entonces, aleluya, Jesucristo sea glorificado en su vida. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Así que si hay algo que tenemos que pedirle al Señor, es que nos dé la palabra de su gracia, la palabra de su potencia, y que podamos predicar a este mundo perdido esta palabra bendita y gloriosa. Aleluya, aleluya. Así que esta tarde abra su corazón y su mente y alabe al Señor, reconózcale a Él y Él honrará su fe, dándote el Espíritu Santo, llenándote de bendición para tu gloria, para su gloria y alabanza. El Señor le bendiga.